En la línea de investigación, educación, sociedad y desarrollo, mi autobiografía rápido también lo divido en, puede ser que 3 momentos o 4. Primero, mi relación con el aula, pues ha sido parte de mi vida, toda mi vida, estudiante toda mi vida y ahorita como docente también, entonces el aula ha sido parte de mi vida. En mi niñez pasé por el aula y siento que fui un sujeto sin reflexión. Entonces aprendí a escribir, aprendí a leer, aprendí a hacer algunas fórmulas matemáticas. Listo, entonces yo me veo como sujeto en el aula como estudiante. Toda mi primaria a mí no me... Yo como que no pensaba, o sea, sí pensaba en el sentido de hacer las tareas, pero como que no razonaba en cuanto a por qué hacía lo que hacía, no reflexionaba. Después pasé a la universidad, emocionado otra vez, pero volví a caer en una rutina donde volví a chocar con esa institución, con el aula, donde tampoco sentía que pensaba. Entonces, después pasé a docente y fue una experiencia traumática porque como docente de igual manera me obligaban a hacer muchas cosas que yo no quería y los estudiantes también se sentían mal, entonces fue muy traumático. Yo veía también a esos sujetos del aula autómatas, como que hagan lo que hagan, lo hacen por la nota, no les importa la verdad, lo que yo observo en la mayoría. Después paso a hacer el posgrado aquí en esta universidad y a pesar de las incoherencias, a pesar de que hay mucho, está lo económico, como lo decía la compañera, mi percepción ya cambió, dio un giro y yo ya entré con la mirada de la subjetividad. Voy a aclararle algo, Mario, porque el título que tenía el concepto de acontecimiento. ¿Qué pasó? Me gustó el taller de línea pasado porque yo decía en mi autobiografía que yo no fui acontecido, entonces por eso tomé ese concepto. Pero después de esto me puse a estudiar sobre acontecimiento y me di cuenta que yo hice fue este ejercicio, yo quité la palabra acontecimiento y empecé a tomar los otros conceptos que yo había tenido en mi autobiografía. Y realmente cambié acontecimiento por reflexión o algo así. El acontecimiento me puse a leer Derrida, me puse a leer a Bourdieu y la verdad es que es muy profundo y no va con lo que yo quiero. Entonces va más como con la reflexión. ¿Cuál es la problematización? Yo veo a un aula compuesta en la gran mayoría por sujetos carentes de reflexión. Y a reflexión yo digo que no reflexionan en el sentido del por qué hacen lo que hacen. Y eso lo veo no solo en los estudiantes, sino también en los docentes. Se pretenden enseñar saberes, se busca alcanzar competencias y que sean pensadores críticos. Ellos pueden alcanzar eso, pero no veo reflexión, la cual genera sujetos libres con sentido, disfrute de vida y del acto educativo. En la lógica de Marco, pues la verdad yo tengo mucha paz porque yo a Bauman y a Freire ya los había leído y justo los tomé a ellos. Esto lo estoy definiendo. Entro con Bauman porque él me habla de la modernidad líquida, me habla más o menos de una descripción del sujeto actual, ¿sí? Ese concepto otra vez, posmodernidad es muy complejo ahorita, pero Bauman toma el término de modernidad líquida. Lo que yo quiero es como más o menos tener hacer una cartografía, tener claro cuál es el sujeto actual. Y Paulo Freire, que él habla sobre la alfabetización. Ahorita le voy a hacer una propuesta que se me viene a la cabeza. Él habla de la pedagogía crítica, dos sujetos políticos en acción, que es el aula, esa es la importancia del diálogo, también lo va a tomar, y él dice que hablar con el estudiante frente a hablarle al estudiante, y habla de una educación bancaria. En la metódica el enfoque es paradigma cualitativo, hermenéutico, el alcance es comprensivo. Entonces, el alcance comprensivo, la técnica de observación, que yo como docente observo en el aula,
observo a los estudiantes y también observo muchos docentes en su práctica educativa y lo que me cuentan los estudiantes de los docentes que van. Y grupo focal, porque he hecho algunas... Con la sola observación participante. Con la sola observación, ok. La pertinencia del campo de indagación. Esta puesta de indagación es pertinente para mí, ya que es necesario pensar el aula, o sea, los sujetos políticos que la componen en estos tiempos, donde yo percibo en gran parte un encuentro irreflexivo. ¿Sí? Ahora, lo que yo quiero hacer de pronto con Freire, me gusta mucho Freire, pero yo veo algo que de pronto no veo en Freire, y es que él me habla de alfabetización. Él le interesó mucho porque su trasfondo fue de pobre, entonces él quería alfabetizar muchas personas pobres. La alfabetización normal es leer, escribir en un idioma, una lengua. También se habla de alfabetización tecnológica. Ahorita se habla mucho de la alfabetización tecnológica de los docentes, que tenemos que aprender a manejar las tecnologías para el aula actual. Pero yo quiero hacer como una apuesta de una alfabetización reflexiva del sujeto áulico en estos tiempos, que el sujeto está controlado por las estéticas del consumo. Entonces, ¿a qué me refiero con alfabetización reflexiva? Mi propuesta es que en el aula ese encuentro entre los sujetos que la componen, que en esos diálogos permanentes, reflexiones permanentes, se llegue a esos diálogos permanentes, se lleve a una reflexión real de la vida. Entonces eso va a transformar en sí lo que yo digo. ¿Qué pasa? Salen de 11, veo estudiantes que salen del colegio y a veces no saben en dónde están parados o qué van a hacer o para qué estudie esto. Yo quiero ver a un aula donde salgan estudiantes reflexivos, que sepan contestar unas pruebas a ver, porque eso ahorita es lo que les enseñan. Lean bien la ABCD, y hasta pueden ser lectores críticos, por eso está la lectura crítica. Pero a la hora de la verdad, todo ese conocimiento a veces no sirve de nada, porque ellos, por ejemplo, tiran un papel al piso, y ellos no reflexionan cuál es la consecuencia de eso. Entonces es un punto de un conocimiento, más que un conocimiento de leer, de escribir, cognitivo, es más de una reflexión como de la vida, ¿me entiende? Algo así, eso es lo que tengo en la cabeza. Pues la verdad yo cambié el título y lo que en este momento lo único que coloqué fue pensar el aula hoy, alfabetizar a los docentes y a los estudiantes que carecen de reflexión. Y entonces yo hablaría de por qué la falta de reflexión, por ejemplo en el docente mantiene ocupado, no tiene tiempo para pensar, piensa en las notas, piensa en quedar, pero no piensa, por ejemplo, por qué enseño lo que enseño, ¿me entiende? Porque es una reflexión más... ¿Cuál ha sido la experiencia más negativa que ha tenido con respecto al aula? Mi experiencia más negativa con respecto... La más nunca olvidada y marcó. No, la verdad es que lo único que me acuerdo es que yo quería salir de... O sea, yo llegué hasta 10º y no aguantaba más. En 11... No, de una desesperanza, no quería seguir con la rutina. Y en 11... casi pierdo el año porque no quería hacer nada. Y me acuerdo muy bien el día que salí de esa puerta y dije, por fin no vuelvo al colegio. A este colegio. Bueno, sí, por eso. Pero ¿qué era lo que pasaba? El aula le generaba total desesperanza, ¿cierto? El aula era un lugar desesperanzador, ¿cierto que sí? El aula era un lugar desesperanzador. Pregunta, ¿qué es lo que quiere ahorita? ¿Qué quiere que sea el aula en sus ideales? Transformar ese espacio para que haya sentido, esperanza. Usted dijo unas frases, ahí dijo que para que allí se convierta en un encuentro para la reflexión. Eso. Bueno. Entonces, el aula ¿entre qué? Entre lugar desesperanzador y tal cosa, o transitando hacia tal cosa, ya me va pensando que no solamente pensarla desde cualquier lugar, sino que lo voy a hacer desde un lugar muy puntual, ¿cierto? Es desde
desde el momento en que uno lo valora como lugar que no tiene sentido, que no alimenta la esperanza, que al parecer está uno por obligación, que tiene que sentarse tantas horas como por castigo, claro, a plantearlo como un lugar de encuentro reflexivo, para el encuentro. Que eso, que eso al final lo que yo busco también es que... De los actores que hay. Ahí está el tic. Claro. ¿Sí? Entonces, Desde la reflexión, sí, claro, desde la reflexión esperanzadora. entonces, aquí lo que va a pasar con el aula hace esto, mire, aula, si yo le pongo una J, aquí, entonces, claro, yo simplemente, miren la implicación de esto. Cuando actúa como jaula, ¿cierto? Se vuelve un lugar totalmente para la desesperanza, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Pero el aula es casi como un lugar que tradicionalmente y al interior de las instituciones educativas puede ser el lugar para las grandes transformaciones. Y no solamente lo plantea Pablo Reina, lo plantean muchísimas personas. Entonces, esto tiene que volver a pasar. Miren la metáfora. Tenemos que jugar con la metáfora de la jaula, de lo que contiene, de lo que obliga, de lo que paraliza, de lo que encapsula, ¿cierto? ¿A qué? Usted mismo lo dijo, ¿cierto? A pensar un asunto totalmente distinto, que es volver a alimentar la esperanza. Y esa esperanza siempre está instalada en un acto de reflexión, ¿cierto? O sea, y esa reflexión, lo más seguro, casi siempre la esperanza emerge en ¿dónde? ¿Dónde emerge la esperanza? En las conversaciones, en los encuentros, en los diálogos. La esperanza no va a emerger en un acto de solidaridad, ¿no? Emerge del encuentro, de reconocer al otro, de conversar con el otro, de alimentarme del otro. ¿Sí? Siempre hay un encuentro, es decir, el aula tiene que al menos cumplir en primer lugar, ser un encuentro de seres humanos. ¿Para qué? Para reflexionar, no para contar verdades. Esa es la clave, la obra está allí, la obra está ahí. Esa es la obra. Entonces, ¿qué pasa? El sistema llega a que el docente no tiene tiempo porque tiene que hacer nota, la actividad, el microcurrículo, el currículo. Claro, porque es que el encuentro implica ¿qué? El encuentro implica tiempo. El encuentro implica ¿qué? Participar en un escenario de confianza. El encuentro implica ¿qué más? Motivación, claro. Y una cantidad de cosas. Encontrarlo. El aula debe ser el lugar para el encuentro. Para el encuentro, para conversar, para reflexionar, para pensar juntos, para configurar apuestas de pensamiento compartido. Y eso libera. O sea, claro, usted puede estar encerrado en el aula, pero usted lo lleva a... Claro. Es que la reflexión, ¿cierto?, me tiene que llevar al acto de la liberación. El encuentro es el que me libera. Es como si abrieran, es decir, es como si esta jaula, ¿cierto?, abre la puerta, se abre la puerta. Y ya el que está allí posiblemente no quiere volar, ¿cierto?, porque el encuentro es tan motivador que quiere estar allí, ¿cierto? Una manera de liberarse es estando allí. Miren la paradoja, ¿cierto? Que uno desea quedarse, ¿cierto? O sea, ya tiene las puertas abiertas, pero no me quiero ir, ¿para qué me voy a ir? No como un asunto de psiquiatría, pues, de que ya empezó a amar el único, sino que de verdad es tan motivador ese escenario, que es el escenario que le permite pensarlo, la libertad, es decir, sentirse libre. Es estando allí como se siente libre. Entonces, sigue todas las cosas que emergen allí. Clave, seguimos con el aula. Posiblemente vamos a colocar una figura de la J aquí, y no sé qué vamos a hacer después ya metafóricamente para decir de que, como, no sé, buscar la figura donde nos encontramos, nos saludamos, pero aquí está la aula. ¿Cuál es la gran ventaja? Usted inicialmente lo vio como jaula. Todo lo autoiconográfico suyo es una lectura, claro,
de lo enjaulado que Estudiante, estuvo. después docente. Dame. Luego, aún como docente se sintió enjaulado. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Toda su autocoreografía siempre se sintió en una jaula, se sintió como obligado. Listo. Entonces viene la autocoreografía. El problema es cómo, ¿cierto? Cómo pensar esto de una manera distinta. Cómo liberar esto, cómo liberarlo, ahí empiezo a problematizar porque genero la tensión. Ahí empiezo a tensionarme. Esto no puede seguir así. Por eso, inicialmente yo pensé, siempre me han escuchado pensar el aula como acontecimiento, puede contar todo lo que le tocó reflexionar para pensar que el aula no puede seguir siendo una jaula. ¿Estamos de acuerdo? Que tenía que, al menos usted plantear algo distinto. ¿Qué planteó al principio? Tal cosa. No, trabajé el acontecimiento, me instalé con la metódica. Luego trabajé yo no sé qué. ¿Estamos de acuerdo? ¿O eso no lo ha vivido el hombre? Claro que sí lo ha vivido, claro. Entonces, ¿listo? Una vez cuando yo digo, pensé, ya lo problematicé, pero no solamente problematicé, sino que mi contexto epistémico ya casi lo puedo sacar de la manera como autoecobiográficamente he pensado el asunto y cómo lo problematizo. ¿Dónde emerge el contexto epistémico mío? ¿De dónde emerge? ¿De dónde? Pregunte. ¿Dónde emerge? ¿Dónde emerge? Sí. El contexto epistémico. Claro, como condición de posibilidad. El contexto epistémico es el lugar que enunciativamente yo logro construir. Entonces, desde donde mi contexto epistémico es mi lugar enunciativo para el caso suyo, donde me quiero yo instalar. A ver, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de los autores que ha trabajado? Pues Paulo Freire, por ejemplo, habla de, pues me leí la pedagogía del oprimido y él habla de la liberación, de esa educación emancipadora. Pero lo que veo en Freire es que él habla de, por ejemplo, el alfabetizar, el diálogo, habla mucho del diálogo. Su contexto epistémico emerge, compañero de Carlos Puntal. Le encantó Paulo Freire, ¿cierto? Porque considera que la educación debe de ser un acto liberador. No. ¿Estamos de acuerdo? Pues por eso, después de la lógica de Marco, tengo que desarrollar el pensamiento de Paulo Freire. Pero también a usted le llamó algo mucho la atención. ¿Qué más le llamó la atención? Ahí tiene... ¿Otro autor? Sí, dos autores. Bauman. Bueno, pero yo veo aquí a Lipovetsky, ¿no? Sí, también lo tengo ahí, pero digamos que me enfoqué en Bauman ahora. Bauman. ¿Por qué Bauman cree? Porque quiero hablar de las subjetividades del sujeto actual, ese sujeto que llega al aula, ¿cómo llega afectado? Y igual el docente, ese docente... Entonces su contexto epistémico no solamente es pensar que hay espacios liberadores, sino que tenemos que reconocer que hay un sujeto distinto hoy contemporáneamente. Ese sujeto distinto, ese no se liga ni al pasado ni al futuro tan fácilmente, vive lo que llaman presentes continuos, lo que llamamos ser partícipe de sociedades líquidas. Lo líquido fluye permanentemente. Entonces, con quien estoy tratando, yo no puedo pensar un aula liberadora o para la reflexión o encuentros si yo no conozco cuál es el actor principal, que son los estudiantes, que hoy se mueven. Si ven que ya estoy construyendo mi contexto epistémico. Ahí ese personaje no es el mismo sujeto que era yo, no era el sujeto que se sentaba allá y se condenaba, no, ese personaje se resiste más. Se resiste más. Y eso lleva a que lo tenga en cuenta porque es uno de los principales autores. Para yo hacer el aula un lugar de la reflexión, necesito contar con cuáles actores. Necesito pensar con el docente, necesito pensar en los estudiantes, al menos en esos dos grandes autores. Por eso, para poder tener una posibilidad interpretativa de quién son los estudiantes, considero pertinente pensar en Bauman con los textos de que nos propone, de que los presupuestos con los cuales veíamos el mundo con respecto a los jóvenes son totalmente distintos porque sus condiciones subjetivas se generan bajo lógica y racionalidades totalmente distintas. Y no solo el estudiante, porque por ejemplo he visto muchos docentes que ellos no pueden estar un minuto y están, o sea, ponen a los estudiantes y están con el celular, están con el celular todo el tiempo. Entonces,
Es como también Ahora hablar sí, sobre listo. las... Entonces, aquí tenemos ya el contexto epistémico. Nos queda la lógica de Marco, es ampliar el pensamiento de esto con otros autores que estén en la misma línea y que nos puedan reforzar eso. ¿Y cuál es la metódica entonces? ¿Qué fue lo que hicimos hoy? ¿Cuál es la metódica? La metódica, Sí. pues aparte de del enfoque o... ¿Cuáles son las rutas que básicamente establece? La primera ruta suya es la fuerza de la autocobiografía, ¿sí? Porque de ahí emerge la necesidad de pensar los asuntos del aula. Eso es una ruta. Y no queda que de la juega- metódica. Claro. Otra segunda ruta fuerte de la metódica, ¿cuál fue? Después de que piensa el aula, ¿qué fue lo que lo llevó? A tratar de encontrar lugares, como por ejemplo el acontecimiento, comprender eso del acontecimiento para poder volver El a trayecto, sí, instalarse sí, en la sí, sí. sociedad. Según trayecto, pasé al acontecimiento. Después me di cuenta que no era el acontecimiento, lo que me refería con acontecimiento era sobre la reflexibilidad, o sea, la reflexión. Sobre el acto reflexivo del maestro o del sujeto. ¿Sí? Entonces, esas son maneras de transitar que se pueden proyectar como rutas a nivel de la metódica. ¿Y cuál es la ruta final? Que ya entendió que algunos autores le dieron unos puntos de referencia muy fuertes, como por ejemplo, pensar que si la educación es liberadora, cualquier lugar que esté en función de eso debe ser liberador. Por eso, y le digo otro lugar, no es simplemente lo que piensa un profesor o lo que piensa un estudiante por sí mismo, no, es lo que emerge en el encuentro. El encuentro.